Ahí está. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos los participantes a un seminario más de la Red de Investigadores en Oceanografía Física. El día de hoy tenemos al doctor Benjamín Quirós. Él es un colega del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, que nos va a presentar un seminario de los temas en los que él está trabajando con la distribución de los poliquetos en el sur del Golfo de México. Pero antes vamos a leer una pequeña semblanza. Benjamín es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó sus estudios de maestría en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, analizando los patrones de distribución batimétrica de anélidos poliquetos en el Golfo de México. Posteriormente, obtuvo una beca CONACYT para realizar estudios de doctorado en la Universidad de Lille, en Francia, donde obtuvo el grado de doctor con mención honorífica, con el tema Patrones de diversidad espacial y temporal de anélidos poliquetos en el Atlántico Noreste. De vuelta en México, realizó estancias postdoctorales en las colecciones nacionales de helmintos y de crustáceos del Instituto de Biología de la UNAM, estudiando patrones de distribución de fauna dulceacuícola en México. Actualmente se desempeña como investigador asociado de tiempo completo en el instituto y es responsable del Laboratorio de Ecología Numérica y Análisis de Datos del instituto. Bueno, y sin más, pues le agradecemos mucho a Benjamín pues el apoyo y el interés por presentar este seminario. Y adelante, Benjamín. No, yo muchas gracias también a ustedes por la invitación. Y gracias por las palabras. Sí, como bien les dijo Efraín, yo me desempeño como investigador asociado C en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Soy de reciente ingreso al instituto, reciente entre comillas, ya de noviembre del 19, pero en marzo del 20 todos sabemos lo que pasó y entonces nos quitaron a todos nuestro laboratorio. Y ayer lo fui a reclamar de nuevo, por primera vez en un buen rato. Pero bueno, eso no ha impedido que estemos trabajando y hoy les voy a hablar justamente de las líneas de investigación que tengo y pues en el marco de un proyecto de DEGAPA que me aceptaron este año sobre justamente el estudio de los patrones de distribución de fauna de béntica, de los bentos en el Golfo de México, y uno de esos grupos con los que estoy trabajando son los anélidos poliquetos, con los cuales ya llevo trabajando un buen rato. Todo el trabajo que yo hago en realidad se basa en gran medida en dos cosas. En uno, como bien dice el nombre del laboratorio, en una disciplina nueva, relativamente nueva, que se llama la ecología numérica, y otro en el análisis de datos o de bases de datos. Yo no soy me gusta salir al campo, pero no soy, no me gusta identificar especies ni estar enfrente del microscopio y demás, sino que me gustan las bases de datos y entre más datos mejor. Entonces, una breve introducción. La ecología numérica, que es una disciplina que acuñaron a finales de los 70s, principios de los 80s, un par de hermanos que se llaman Pierre y Louis Legendre. Es un campo de la ecología cuantitativa que se ocupa del análisis numérico de datos complejos. Utilizan varios métodos multivariados o multidimensionales, y entonces esto implica que se trabaja con bases de datos, donde cada observación pues nos da, se define por diferentes variables, ¿no? Abundancia de especies, también hay medidas climáticas. En el mar, por ejemplo, ya les avancé a unos hace ratito que platicábamos, pero pues pueden ser, obviamente, latitud, longitud, temperatura, profundidad, tipo de sedimento, salinidad y otras variables, ¿no? Entonces, la ecología numérica va a combinar métodos estadísticos adecuados a la ecología con técnicas numéricas que no son forzosamente estadísticas, ¿no? Como los agrupamientos o los análisis de clúster o algo así. Ahorita yo les voy a presentar algunos. Como les dije, algunos ejemplos de análisis multivariados que yo utilizo son el análisis de clúster o de agrupamientos, de otros análisis de escalamiento multidimensional,
Y en el caso preciso, por ejemplo, de esta ponencia, análisis de redundancia basado en distancias, y otro que estoy trabajando, pero que aquí no puse, que se llama partición de la varianza, que se basa dentro de los análisis que se basa en los resultados de los análisis de redundancia para explicar o para ver cuáles son las variables que explican la mayor varianza dentro de la distribución de los organismos. Entonces el trabajo fue hecho según las siguientes líneas de investigación y de trabajo. Fue constituir una base de datos con búsqueda documental, con la gente del instituto, con la UNINMAR, ustedes si lo conocen, con GBIF y demás, para tener una base de datos completa donde se tenga la distribución de las especies con posición geográfica, pero no solamente eso, sino tratar de tener condiciones ambientales en las cuales se encontraron cuando fueron colectadas. A partir de ahí se desarrollaron y se utilizaron métodos de análisis de datos y se trataron, por ejemplo, de caracterizar variaciones de la riqueza de especies de poliquetos en varios gradientes. En este caso trabajamos con gradientes batimétricos, gradientes longitudinales y gradientes latitudinales, pero esto engloba bastantes diferentes resultados que resultan interesantes para nosotros. Como les dije, los anélidos poliquetos son este grupo de organismos segmentados, parientes de los gusanos del jardín, que se encuentran generalmente en el bentos. Entonces en general hay dos tipos, hay unos que son sedentarios y otros que se pueden mover, pero se llaman poliquetos porque tienen estas estructuras, a ver dónde están aquí, estas estructuras que semejan pelos y que bueno, están asociadas a la abertura oral. Y aquí tenemos otro, y son uno de los grupos más representativos del bentos o del macrobentos, vamos a decirlo, y muchas veces se utilizan como indicadores de condiciones ambientales, porque son uno de los componentes más abundantes y más importantes, como les dije, del macroventos. También el interés de este trabajo es que se ha visto que hay varios gradientes geográficos en la riqueza de especies y estos atraen la atención de nosotros los ecólogos y los biogeógrafos por la posible importancia para comprender procesos ecológicos y evolutivos. Este interés a escala mundial y regional va produciendo a cada rato nuevas hipótesis sobre qué es lo que determina la aparición o el hecho de que haya estos gradientes latitudinales. No sé si conozcan algunos, pero está el gradiente latitudinal que dice que la riqueza va a decrecer de especies va a decrecer conforme uno se aleja del ecuador. Normalmente otros gradientes batimétricos, por ejemplo, nos dicen que la riqueza va a crecer hasta un punto máximo y luego va a decrecer conforme nos vamos hacia zonas más profundas. Y bueno, hay gradientes también longitudinales, como los vamos a ver también en este trabajo. En la naturaleza, pues ya hemos visto, y ahorita les voy a mostrar algunos de estos gradientes, algunas tendencias que son parabólicas de riqueza de especies. O sea, van a seguir normalmente los modelos teóricos predicen que hay una distribución parabólica y gaussiana de los organismos cuando llegan a un óptimo de distribución, donde la riqueza es máxima y luego empiezan a caer, pero todo esto comportándose como una campana de Gauss. El número de especies va a alcanzar un punto máximo en la mitad o en el medio de una región analizada, y ustedes más bien mejor lo saben que yo, los patrones de diversidad pueden describirse como unimodales, no hay dos picos de riqueza, sino que nada más va a ser uno. Eso es lo que dicen las teorías, y una de las teorías más estudiadas es una que se llama el efecto de dominio medio, pero no es el objeto de aquí de este estudio.
Pero bueno, hay en uno de los objetivos, tiene varios objetivos y los voy a, ir desglosando poco a poco, porque quise hacer un panorama general de las cosas que he estado ya haciendo como les dije, en tres artículos diferentes que están en diferentes puntos de aceptación en revistas y que son el producto de este proyecto de GAPA. Entonces, uno, que es una hipótesis que es que surge un pico de diversidad alrededor de las profundidades medias de la plataforma continental del Golfo de México, o sea, tomando en cuenta la plataforma continental solamente, o sea, es entre zonas submareales 0 y 200 metros aproximadamente. Y con eso exploramos una superposición esperada de intervalos de distribución porque asumimos que, por ejemplo, si encontramos una especie a una profundidad de 1 metro y esa misma especie la encontramos a una profundidad de 50 metros, podemos asumir que tiene una distribución continua, cosa que en aguas epicontinentales no sucede porque obviamente la distribución de especies acuáticas va a estar determinada por la distribución de los parches donde sí hay agua. Donde no hay agua, pues obviamente no se van a encontrar estos grupos. Y a ver si eso es consistente con las predicciones que se hacen los modelos estos de dominio medio, justamente, o el efecto de dominio medio. También el otro otro de los objetivos es determinar la distribución batimétrica de los poliquetos y la distribución en general espacial de estos organismos para ver cómo se comportan en el sur del Golfo de México. Para eso vamos a estudiar la variabilidad espacial de la riqueza de especies de estos anélidos poliquetos en el Golfo de México y pues uno de los objetivos principales siempre es análisis de bases de datos de ambientes marinos y ver con análisis multivariados y otra de las teorías en biogeografía que se llama el decaimiento con la distancia de la similitud, eso lo voy a explicar un poquito más tarde. Utilizamos estos métodos analíticos como objetivo para caracterizar las fluctuaciones espaciales en la riqueza de especies, identificar gradientes latitudinales, longitudinales y batimétricos, y describir los patrones de distribución de estos organismos. Entonces, para estudiar estos intervalos y los demás análisis que les voy a presentar, se construyó una base de datos a partir de datos presentes en la colección de poliquetos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Y después, la idea es comparar estos patrones empíricos con los patrones que se hacen con simulaciones dentro del marco del efecto del dominio medio para ver si corresponden o si sí tienen una distribución parabólica. Eso se los voy a enseñar, eso lo guardé para el final, pero es importante porque es uno de los objetivos y uno de los artículos justamente que ahorita están en revisión. Estudiar también entonces las variaciones de la riqueza de especies respecto a la profundidad, la latitud y la longitud, analizar los factores que determinan esta distribución de los poliquetos y analizar el efecto que tienen las dos provincias, o tres, si lo quieren ver de manera más amplia, las tres provincias o dos grandes provincias que existen en el sur del Golfo de México, que es la provincia terrígena y la provincia carbonatada. La provincia terrígena que va a incluir la zona de las costas de Veracruz, hasta más o menos la desembocadura del Grijalbo Usumacinta, y a partir de ahí se considera que pues tiene hay una gran plataforma continental muy amplia, y somera, que corresponde a la península de Yucatán. Entonces vamos a caracterizar los patrones de riqueza de especie y vamos a analizar estos patrones de distribución en el sur del Golfo de México. Para eso vamos a usar análisis multivariados para examinar los patrones biogeográficos y distinguir las dos entidades biogeográficas. A ver si haciendo este estudio vamos a poder ver si tenemos realmente una fauna que va a ser específica de la plataforma terrígena y una fauna que va a ser específica de la
de la plataforma carbonatada. Para eso vamos a utilizar un índice de disimilitud, o sea, qué tan diferentes son, de Sorensen, que es una medida del grado de sobreagrapamiento entre regiones en términos de ocurrencia y composición de especies. Todo esto se basa en bases de datos, bueno, este estudio en específico se basa en bases de datos presencia-ausencia, binarias, y entonces, pues obviamente, si en dos estaciones encontramos las mismas especies, tienen 100% de similitud. Si encontramos todas especies diferentes entre uno y otro, tienen 0% de similitud, y entonces, y el índice va de 0 a 1, dependiendo de qué tanto se parezcan. Después de esto, se utilizan los análisis de clúster y otra técnica que se llama de escalamiento multidimensional, que es una forma de poner el análisis de clúster en forma espacial y ver el acomodo de las estaciones de muestreo, a ver si se distribuyen de alguna forma que sea coherente con lo que encontramos en la naturaleza. Aquí nada más es porque estuve haciendo el ejercicio y entonces hice dos tipos de análisis de redundancia, y un análisis de redundancia basado en distancias, ya que había yo calculado las disimilitudes o las distancias que existen entre las estaciones, ya las había calculado. Entonces, este análisis de redundancia basado en la distancia puede utilizar cualquier matriz de distancia y permite ver también la utilización de distancias que no son métricas para buscar relaciones lineales entre las distancias y las variables ambientales. Entonces es como una forma de correlación en la cual pues, se buscan relaciones lineales entre distancias de disimilitud, de composición de especies y las variables, y cómo van variando las variables ambientales, valga la redundancia. Como ya les dije, este material biológico se recolectó en el marco de los proyectos Dínamo, con sus campañas 1 y 2, e IMCA en campañas 1 y 4, y para unos de todos los análisis que se hicieron, se incluyeron 111 estaciones. Las 111 estaciones son estas que están aquí. Este es un mapa ya medio viejito que yo hice, pero funciona bastante bien. Aquí tenemos entonces toda la malla del muestreo que se hizo en las 6 campañas oceanográficas. Todos estos datos se tomaron con draga de sedimento y obviamente en el laboratorio, en la colección del Mintos, de anélidos poliquetos, se identificaron los organismos y se les ponen o la mayor parte de los metadatos donde esperemos encontrar que tengan localización geográfica de la estación y los parámetros ambientales que ya les mencioné. En este caso estudiamos 288 especies de poliquetos pertenecientes a 45 familias de estos anélidos, y a lo largo de la plataforma continental del Golfo. Como ya ustedes ya lo saben, y ya se los dije, pues esta es la plataforma que llamamos terrígena, y esta es la plataforma carbonatada, con una zona, y por eso les decía que tal vez había 3 regiones, una zona de transición que además corresponde a la zona de las plataformas petroleras, de una zona de transición donde el sedimento justamente va a cambiar de terrígeno a lodoso y viceversa. Digo, aquí, por ejemplo, empezamos a hacer análisis de la riqueza de especies con la latitud, o sea, si regresamos, cómo la riqueza de especies va a variar con la latitud. Obviamente, esto se va ajustando por el esfuerzo de muestreo, porque pues no, es obvio que aquí hay menos muestras que aquí. También un gradiente batimétrico estimado con media móvil. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que de entrada ya una de las predicciones, por ejemplo, del dominio medio no se va a cumplir forzosamente, porque si tomáramos las predicciones del modelo,
la distribución tendría que ser así, parabólica y con una campana alrededor de los 6 metros, con la parte más alta de la campana aquí, y vemos que la riqueza de especies está sesgada hacia aguas someras. Entonces, en realidad vamos a tener como un aumento de la riqueza conforme aumenta la temperatura, la profundidad, pero va a decrecer mucho más lentamente conforme nos alejamos y dejamos y tomamos el fin de la plataforma continental, que se considera está alrededor de los 210 metros. Vemos también, por ejemplo, aquí, y este es una de las cosas interesantes que se han visto, cómo es que hay un gradiente longitudinal de riqueza de especies, que entonces vamos a tener menos riqueza de especies en la zona terrígena y mayor riqueza de especies en la zona carbonatada. Esto, haciendo un mapa relativamente simple de la distribución de la riqueza de especies, vemos justamente en las mismas estaciones de muestreo y vemos en rojo zonas de alta riqueza, tenemos 3, 4, pero vemos que la zona carbonatada tiene una riqueza mayor que la zona terrígena en general. Y vemos que se puede dividir, así como visualmente, que eso es lo que vamos a intentar hacer más tarde, visualmente se puede dividir justamente el comportamiento de la riqueza en dos provincias, una donde la riqueza es baja, una donde la riqueza es más alta. Para eso se hicieron entonces el análisis de clústeres, donde cada rama es una estación, y vemos cómo se van asociando con la disimilitud que existe. Aquí está, obviamente, entre menos se parezcan, más larga va a ser la rama del dendrograma. Y aquí lo que nos dice, tenemos dos grupos que se forman muy tempranamente. Este subgrupo de acá, que va a incluir las estaciones de las 125, 134, 137 y así. Y este otro subgrupo que va a incluir las estaciones en general, las que menos, de los números más chicos, ¿no? Si eso lo vemos como desde un punto de vista espacial, hacemos el escalamiento, perdón, esta era primero, hacemos el escalamiento multidimensional y entonces vemos que tenemos una separación clara entre estos que son estaciones en los cuadros rojos que se encuentran principalmente en la plataforma terrígena y estos que están en verde, en círculos verdes, que se van a encontrar en la plataforma carbonatada. ¿Qué nos dice esto? Que la separación entre estas dos faunas es suficiente como para hacer dos grupos diferentes. No solamente hay una zona más rica y más pobre, más rica y más pobre, sino que además la composición de las especies que vamos a encontrar en esta zona va a ser diferente a esta. Entonces es por eso que se forman estos dos grupos separados. Entonces ya tenemos una separación entre las dos faunas y además una separación entre las dos plataformas, porque una va a ser más rica que otra y una va a tener diferentes especies diferentes a la otra. Eso quiere decir que hay un recambio de especies en lo que concierne el desplazamiento de la plataforma terrígena hacia la plataforma continental. Después, para ver cuáles son las determinantes justamente que nos van a dar las variaciones en esta composición de especies y en la riqueza de especies, tomamos algunas, no todas, aquí no incluí todas, pero estamos en eso, trabajando. Se trataron de incluir, como lo dije acá primero, las siguientes estaciones de muestreo que contaran con datos entre comillas completos, que tuvieran por lo menos latitud, longitud, profundidad, temperatura, salinidad, y ya sea proporción de arena en el sedimento o proporción de lodo en el sedimento. Estos organismos, obviamente, como viven en el sedimento, pues van a tener unas asociaciones
con ese factor que van a ser las que más determinan, o que se cree que son las que más determinan la distribución de los organismos. Entonces, haciendo este análisis de redundancia, vemos la distribución de las muestras, donde vemos que hay algunas, y vemos la longitud de las flechas, va a determinar qué tanta varianza explican estos elementos. Por ejemplo, aquí la salinidad casi no explica nada, entonces en realidad, digo, yo la quise dejar aquí porque, me sirve a mí también como para ubicarme, pero vemos que, por ejemplo, la profundidad y la cantidad de lodo van a determinar en gran medida la distribución de los organismos. Quise también, ya sé, tal vez van a decir, sí, pero ¿por qué guardaste también en la cantidad de arena? Sí, normalmente pues va a ser, es complementaria a la cantidad de lodo. Normalmente en el sedimento, entre más lodo haya, menos arena hay, y entre más arena haya, menos lodo va a haber. Entonces, pero aquí vemos perfectamente que pues sí son complementarias, porque cada quien está jalando de igual manera para uno de los lados en la determinación de de los patrones de distribución de estas especies. Nada más por puro ejercicio, como les dije, pues me puse a hacer basado en la distancia, y aquí incluí también la latitud y la longitud, y vemos que igual las arenas y el lodo van a determinar en gran medida la distribución de los organismos, y va con también algunos un aporte bastante grande de la latitud y de la longitud. La temperatura también tiene algo que ver, pero en estas estaciones que están acá, en estas estaciones que son en realidad todas las que se encuentran dentro de la plataforma carbonatada. Todas estas estaciones que se encuentran acá, o la mayoría, son de las que se encuentran en la terrígena, y entonces son las que van a tener más lodo en el contenido, y las que están en la plataforma carbonatada son las que tienen más arena como en el sedimento. Si a esto, por ejemplo, todavía le sumamos otro nivel, tenemos que si le ponemos, por ejemplo, las especies, la identidad de las especies, a veces no se ve nada, pero aquí hay algunos, para eso se necesitan a los especialistas en poliquetos, para que luego ellos nos digan qué es lo que estamos viendo. Por ejemplo, lo que nos está diciendo aquí, que en el cuadrante superior derecho se encuentran especies que van a ser sedentarias, y en el cuadrante de abajo a la derecha son las que son móviles, las que se pueden mover. Entonces, con este tipo de análisis, lo que se tiene es que puedes ver cuáles son las determinantes de, de los patrones, o de las diferencias que existen entre las estaciones de muestreo, en la composición de especies, y que también van a determinar la riqueza de especies en una región dada del Golfo de México. Para esto podemos decir que la zona carbonatada en general va a ser más rica en especies de anélidos poliquetos que la plataforma terrígena. Vamos a tener que hay una variación, o un cambio, un recambio de especies conforme vamos avanzando de la plataforma terrígena hacia la carbonatada, que va a hacer que en algún momento se separen estas dos faunas y se correspondan a dos faunas diferentes de poliquetos, con una teórica, un punto teórico que nosotros hemos tratado de buscar, pero todavía no lo encontramos forzosamente. Una zona de transición, justamente donde se esté pasando de una plataforma a la otra, y de un tipo de sedimento al otro, y demás. Obviamente, aquí podríamos meter muchos más variables ambientales, porque pues obviamente podríamos estar metiendo qué tanto aporte hay qué tanto aporte hay de materia, por ejemplo, del sistema Grijalvo-Usumacinta, las corrientes costeras que existen dentro en la zona del Golfo, que eso también
lo analicé con otro grupo de organismos. Entonces, digo, esto es como una forma de ir explorando y viendo qué son los factores ambientales que van a determinar la composición de especies y cómo esta composición de especies va a variar con respecto a diferentes factores, tanto la batimetría, por ejemplo, como la longitud o la latitud. Debe de haber, obviamente, el gradiente latitudinal va a tener que ver más bien con justamente el cambio en la composición del sedimento, y el latitudinal puede tener que ver justamente con esos patrones ya bien aceptados de variaciones latitudinales de la riqueza, aunque el gradiente latitudinal que existe en el Golfo de México y en esta zona estudiada particularmente es bastante estrecho, son unos 3, 4 grados, si no me equivoco. Sí son del 17 al 20, no, ni de hecho, del 18.5 al 22.5, son 4 grados. Entonces probablemente no se puedan ver los efectos del gradiente latitudinal con tanta claridad por justamente este gradiente latitudinal es muy estrecho. Pero, digamos, incipientemente se puede ver que conforme uno va aumentando en latitud, se puede ver un aumento en la riqueza. Muchas de estas regresiones no son lineales, como lo dije, son móviles para justamente no, que le den peso a la cantidad de puntos que existen y demás, con una media móvil. Y yo creo que sí, hasta eso sería todo. Por el momento, tengo estas imágenes que les quería mostrar nada más para terminar, justamente en otro artículo donde se estudiaron justamente los efectos del dominio medio. Vemos cómo hay una distribución teórica que sería que sería determinada por el patrón parabólico de distribución de la riqueza, y estas son las que nosotros obtenemos empíricamente. Entonces claramente vemos que todo esto está sesgado. Esto es para toda la plataforma continental, esto es para la plataforma carbonatada, igual está sesgado hacia aguas someras, y la tercera no la puse, la quité. Pero bueno, esta es la idea, es ver justamente que pues muchas veces dentro de los modelos que se manejan, pues algunos no van a corresponder realmente a lo que observamos en la naturaleza, y entonces hay que volver a pensar en estos modelos y revisarlos para justamente ver qué es lo que hace que los poliquetos en este caso se distribuyan principalmente entre profundidades de 50 a 60 metros, y no dentro de toda la plataforma continental. Y también eso tiene que ver con las especies y con los intervalos de resistencia que tienen los organismos a las variaciones ambientales. Y eso sería todo entonces. Espero no haberlos mareado demasiado con todos estos temas biológicos, y les agradezco su atención. Ok, pues muchas gracias, Benjamín, por la plática muy interesante. Abrimos la sesión para los comentarios, para las preguntas. Si hay algún asistente pues, que quiera participar. Eric. Hola, Hola, Eric. hola Benjamín. Muchas gracias por tu presentación, está muy interesante. Tengo un par de preguntas. Adel. La primera es en relación a bueno, me gustaría entender un poco más cómo funciona la gráfica, la de redundancia, me parece que se llama, ¿no? Bueno, presentaste 3. Sí, digamos esta. Bueno, la segunda, yo creo que la segunda es la que tengo un poco más.
Aquí, bueno, de acuerdo a lo que entendí, digamos, las flechas representan qué tan correlacionadas están ciertas variables, ¿no? Ujú, Con la distribución de poliquetos. exacto. Y mi pregunta es, precisamente, ¿qué significa que una esté en un cuadrante y una flecha esté en uno y otra en un cuadrante? ¿Representan como correlación y anticorrelación? Sí, por ejemplo, Eh, lo que estoy tratando de, también para meterlo en contexto, Ujú, estos son distribución espacial. En realidad, digo, ujú. lo ideal para mí hubiera sido que esto se viera en forma especular, porque Oh, estas especies de acá son las que están en la plataforma terrígena y entonces sí tendríamos una lógica dentro de lo que se ve espacialmente, pero bueno, todavía, digo, todo ya saben los misterios de R, a veces quiere, a veces no quiere, hay que estarle, todo, bueno, de hecho todos los análisis los hice en R, me olvidó decirles, pero los hice en R. Pero, por ok. ejemplo, o sea, por ejemplo, para sedimento y para el sedimento, pues las dos, como son estas dos, que es el clásico, lo más fácil, como estas dos son complementarias, pues una va a jalar para un lado y una va a jalar para el otro lado. Para este lado, de hecho, podría yo quitar la de la arena o la del lodo, Ujú. porque pues digamos que la variación que tienen son colineales, ¿no? Sí, Pero aquí lo quise guardar para justamente ver cómo cada una de las dos va en un sentido opuesto. El tamaño de la flecha lo que va a decir es que tanto explican de la variación espacial, en la composición de las especies, las variables que estamos viendo. Como les dije, la salinidad, la temperatura, al parecer, explican menos que otras variables como estas. Hay otros análisis que introducen, y ese es uno de los análisis que estoy haciendo más tarde, es introducir autocorrelación o qué tan espacial dentro de esta malla para ver justamente eliminar factores de autocorrelación espacial entre estaciones y demás. ok. Bien, entonces digamos que en este caso se puede decir que eh, mientras, bueno, digamos, tomando como ejemplo la profundidad Ujú. eh, y la temperatura, se puede decir que la temperatura mm, la temperatura digamos, mientras más caliente sea pues la temperatura en la muestra o menos caliente, la distribución es mayor o se encuentran mayores Se eh, encuentran, eh, se encuentran osco. algunos bichos, digo, vamos a Oh, decir coloquialmente. sí, Por ejemplo, digo, si tú imaginas las dos plataformas, la profundidad va a tener un efecto mayor dentro de la plataforma terrígena porque te avientas al ujú, vacío en un espacio así chiquitito, porque es más estrecha la plataforma continental ya, terrígena, y la temperatura pues va a ser más estable o va a tener una mayor influencia en la carbonatada porque claro, es ujú. somero durante kilómetros, ¿no? Que eso es más o menos lo que se pudiera explicar. Y también aquí, por ejemplo, la cantidad de lodo, la cantidad de lodo que existe es mayor en la terrígena que en la carbonatada. En la carbonatada es más sedimento terrígeno, sí, bueno, tipo arenoso. Ujú. Ya, ok, sí, ya, ya me quedó claro, gracias, De nada. Benjamín. La segunda pregunta es, mencionaste también que, bueno, tenías otro trabajo donde tomabas en cuenta también las corrientes, ¿no? Y en ese aspecto, quería preguntarte cómo influyen las corrientes, eh, vamos, sobre qué factor influye en la corriente, transporte de sedimento, Transporte de algo parecido sedimento, o cómo sería. transporte de sedimento, pero también transporte de larvas. Estos Mm, tienen un estadio, este grupo tiene un estadio larval y para su dispersión necesitan justamente de las corrientes. O sea, sí, claro. van a formar parte del plancton o del nécton, si quieres
Se pueden mover, pero sí están a merced de las corrientes. Entonces, para dispersarse, pues sí, las corrientes pueden tener una influencia grande, aparte del transporte de sedimento, porque también hay corrientes, bueno, se supone que hay corrientes que vienen o sea, de la desembocadura del Grijalva hacia la zona, hasta la, ¿cómo se llama? La plataforma terrígena, corrientes costeras, y pues eso te acarrea la pluma del Grijalva y acarrea sedimentos hacia esa zona de allá. Claro. Y se van depositando por densidad, obviamente se van a ir depositando los más ligeros, se van a depositar más lejos, y los más pesados se depositan lo más rápido que pueden, ¿no? Entonces, bueno, no lo más rápido que pueden, pero pues por el peso se sedimentan antes que los otros. Perdón, mi hijo, que ya saben. Está bien. Entonces, sí, tendría que ver en eso, o sea, tendrían que ver pero desde el punto de vista primordialmente biológico sería por el transporte de las larvas. Ok, ya veo. Y Bueno, eso pues... No, perdón. No, y eso es una de las cosas que desde que en algún momento Efraín y yo platicamos de cómo se podrían complementar su trabajo con el mío, es justamente ver cómo hay dispersión, pero la dispersión, o sea, en términos de dispersión, pues hay que hacer mucha modelación, porque, o sea, no sabemos, o sea, tú sueltas una larva y por las corrientes tú supones que va a ir a caer esperemos a ver en dónde, y que va a encontrar un hábitat que sea relativamente favorable para que ella se pueda establecer ahí. Sí, ya veo. Y en ese caso, bueno, ahora que lo mencionas, perdón, se toman, para ese tipo de estudios, ¿toman más datos como observacionales o es más numérico, datos de modelos? Pues yo con lo que he trabajado fueron datos de modelos. Digo, en otro trabajo que hice con foraminíferos, organismos del plancton, que esos sí están a la merced de la corriente, encontramos, por ejemplo, que había una gran cantidad o sea, que el cañón de Campeche sirve como literal un excusado. O sea, pues los vórtices que existen los llevan, o sea, llevan toda la materia orgánica al fondo, o gran parte de la materia orgánica, y entonces encontramos una gran cantidad de organismos planctónicos en el fondo, sedimentados, y una cantidad de materia orgánica que no correspondería por modelos a la cantidad de materia orgánica que encontramos en el fondo. Y eso es porque pues, todo se va, o sea, todo se va para el fondo, porque hay un giro ahí que pues, se lleva todo para allá. Entonces, ese tipo de cosas es primero por ver cómo se comportan los giros en el Golfo de México, y de repente, pues también, como te digo, estimar más o menos qué onda. Digo, podríamos ver tamaño de partícula, qué tanto mide una larva, qué tanto pesa, qué tanto se podría dispersar dependiendo de la velocidad de la corriente, pero ir y encontrar larvas de esos organismos y pesarlas, medirlas, lanzarlas, no, pues, pero por Sí, estimación, y por visual, o como tú dices, podemos decir, pues esta especie se movió de aquí a acá porque siguió este caminito, ¿no? O sea, lo transportó la corriente, por transporte, vino a dar a este lugar, encontró las condiciones adecuadas para su asentamiento, y entonces pues, aquí se asentó. Ok, ya veo. Bueno, pues sería todo. Benjamín, muchas gracias. No, gracias Muy a ti. interesante. Muchas gracias. Gracias, Eric. Karina, por favor. Hola, muchas gracias por la plática. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Tengo una pregunta quizá un poco inocente, no lo sé, pero esta base de datos dijiste que era medio binaria, ¿no? O sea, ¿están las lombricitas o no están las lombricitas? En términos temporales, estas bases de datos, ¿cómo empatan? Es decir, son bases de datos que se han recopilado durante años y entonces pues debe haber bueno, me imagino que quizá hay una variación temporal de si hay o no hay bichitos. Y cómo se trata eso metodológicamente en usando estas herramientas.
Pues no tiene nada de trivial la pregunta, porque en realidad es una de las cosas que uno se pregunta cuando uno estudia este tipo de bases de datos y cuando estudias organismos. O sea, tú supones que si yo voy a la casa de Efraín y lo veo ahí, la próxima vez que regrese, pues lo voy a ver ahí, ¿no? Espero. O una marca de que aquí estuvo, o que ahí estuvo. Entonces suponemos, en muchos casos se supone eso. Si la encontramos una vez, la encontramos 2 veces, la encontramos 3 veces, ahí está, ¿no? En el Golfo de México y se ha visto en localidades puntuales también los cambios, por eso también cuando dicen el doctorado de análisis temporal de riqueza, la riqueza va variando temporalmente y hay un recambio de especies temporal, o sea, no solamente va variando la riqueza, sino que la identidad de estas especies va a variar, si es primavera, verano, otoño, invierno, pues sí, y dependiendo en el caso del Golfo de México, si es nortes o secas, sí hay una variación temporal de la composición, pero al mismo tiempo se supone, o queremos nosotros suponer que cada vez que llega el verano, se van a restablecer los organismos que estaban antes. Entonces hay como un desplazamiento de organismos y demás. Y sí, es muy interesante ver eso porque sí puedes ver un recambio espacial y también puedes ver un recambio temporal de cómo de cómo se van sustituyendo, que son como lo manejamos, la sustitución de especies de unas por otras, conforme también las condiciones ambientales lo permitan. Por eso, para muchos de estos análisis, pues digo, igual para ustedes, me imagino, pues quieren tomar el mayor número de muestras en el menor tiempo posible, un mes de barco, para que sea en una misma estación, digo, en una misma estación del año y en condiciones más o menos las mismas, ¿no? Y ya si se quieren hacer estudios temporales, pues sí, como se hizo en este caso, estudios que todavía no llego al análisis justamente de esa parte de ahí, se tomaron en la misma estación 6 muestras diferentes, una por cada muestreo y ver cómo va variando la composición, vamos a decir, estacional o temporal. Y sí, también, porque eso va si es lluvias, la cantidad de sedimento que llega por aporte continental es mucho mayor. Entonces vas a tener en algunas estaciones, y tengo estaciones donde eso sucede, tengo estaciones donde la cantidad de arena varía de 1% a 98% entre una estación y la otra. Y para eso, digo, aquí me las arreglé, ahorita no sé si se alcanza a ver. No, aquí lo que hice fue utilizar 2 estaciones que realmente tenían variaciones muy fuertes en el sedimento en 2 estaciones diferentes del año y tomarlas como estaciones diferentes. O sea, aunque sean el mismo punto, son 2 estaciones diferentes en lo que respecta a la composición de especies. Y si lo vemos en esta gráfica, bueno, aquí por ejemplo, esta 871 y esta 87 son la misma estación. Okay. Y vemos que en composición de especies en general no están tan diferentes, o sea, no están tan alejadas una de las otras. Uno podría esperar que esta estuviera aquí de este lado o en otro lado más alejada, porque, pero espacialmente y con respecto a su composición de especies no se alejan tanto la una de la otra. La otra es esta, la 89 que está aquí, y la 891 que es esta. Tío, por eso las codifiqué así como para asociarlas, y vemos que igual están bastante cercas, híjole, qué horror, cercanas iba a decir. Entonces, ese tipo de cosas y este tipo de resultados nos pueden dar estos análisis. Y digo, no es por mentirles, pero digamos que ver esto es bastante más mareador que ver esto, donde se ven por colores separados los 2 grupos, donde aquí tendría yo que poner un círculo aquí diciendo, este es un grupo, este es el otro grupo, y es una forma complementaria de ver este tipo de análisis un poquito mejor, o sea, mejor presentados, visualmente más bonitos, ¿no? Ujú. Y pero bueno, espero haber respondido a tu pregunta. No, sí. Gracias. Y que no tiene nada de trivial, pues,
De hecho, en uno de los artículos en el doctorado justamente que tuvimos, es una suerte que se tiene pocas veces, ustedes las tienen más que nosotros, tener una serie de tiempo de organismos que durara 20 años con muestreos mensuales. Y ver la sucesión de especies, además tuvimos, bueno, suerte, mala suerte, de que en uno de los sitios había habido un derrame petrolero. Entonces, pues ese derrame pues, arrasó con toda la fauna y vimos procesos de recolonización de hábitat por especies oportunistas. Y de repente vimos que empezó a volver a crecer la comunidad hasta restablecerse, digo, 15 años después, lo que quieras, pero también eso es lo bonito. Aquí, desgraciadamente, bueno, en muy pocos lados existen bases de datos temporales tan largas que permitan justamente ver. Ahorita lo que se pudiera hacer con el Deep Water Horizon sería eso, dar un seguimiento desde que fue el derrame hasta ahorita, y sé lo que se está tratando de hacer. Pero eso lo están haciendo allá en Tamaulipas y los gringos, pero estaría interesante poder echar mano de esos datos. Y una de las hipótesis más finales, digamos, de mi proyecto de DEGAPA es ir metiendo otros organismos del bentos, equinodermos, por ejemplo, estrellas de mar y todos esos, a ver si siguen los mismos patrones de distribución, si hay lo que llamamos concordancia entre los patrones de distribución de las especies. Uno esperaría que si en poliquetos encontramos esto, encontramos algo similar en equinodermos, y pudiéramos realmente tener dos provincias, por ejemplo, separadas, ¿no? O dos plataformas realmente separadas en lo que respecta a su composición de especies. Ya. Buenísimo. Gracias, Benjamín. De nada, de nada. La respuesta. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Otro comentario? ¿No? Yo sí tengo pues un par de preguntas como más técnicas y más de interés general. En tu análisis de la redundancia, Benjamín, tenías uno basado en distancia y el otro que era normal, ¿no? La profundidad en uno parecía más significativa que en otro. Se redujo muchísimo en el de basado en distancia, ¿no? Pero en las gráficas habían mostrado que la profundidad era muy importante para determinar riqueza. Sí. Luego salió una flechitita. ¿Por qué? Porque el que está que está hecho en distancia, está basado en las distancias que existen entre las estaciones, basado en la composición, en la similitud, entre tanto se parecen las especies. Y parece ser que la profundidad en lo que respecta a esa diferencia entre una especie, una estación y la siguiente, no tiene tanto que ver como otros factores. Digamos que podría una ser, la primera, podría ser la descripción de la redundancia para la riqueza de especies, o sea, cómo se distribuyen las especies y la riqueza. Y esta pudiera ser la similitud o disimilitud que existe entre las estaciones, que es lo que la explica. Ya. Oye, y por ejemplo, de las diferentes variables consideradas para el análisis, ¿cómo sabes cuáles son realmente significativas? Que a lo mejor tienes la temperatura o la salinidad y que digas, aunque tienen alguna importancia para la descripción, pero tal vez no tanta, ¿hay alguna manera como para decir, como en el análisis pues, de regresión lineal simple, ¿no? De que dices, esta variable es no significativa y la quito. Aquí hay una técnica similar para decir cuáles no son significativas, cuáles sí. Sí, dentro del análisis de redundancia, este es el más, digamos, básico. Tengo otros donde justamente a partir del haces un primer análisis como este, y a partir de este análisis haces otro análisis de selección hacia adelante de variables, donde dices cuáles variables me conviene guardar, que son las que más explican.
Entonces, obviamente, aquí, por ejemplo, diría, me van a decir, no, pues el sedimento explica tanto, la temperatura explica tanto, la latitud explica, la salinidad no vale la pena que la guardes porque es no significativa y así. Y eso es justamente con ANOVAs, sucesivas van viendo cuál de todas las diferentes variables van a ser significativas dentro del estudio. Y eso ya te reduciría el universo de variables explicativas a las más importantes. Aquí yo lo quise conservar así con todas las que tuve, porque en realidad son pocas, son pocas las variables explicativas. Y quise conservar esas, aunque explicaran muy poco, igual que la misma, que la del sedimento, que son opuestas, ¿no? Que son complementarias. Pero sí hay una técnica en la cual, dentro de los análisis de redundancia, puedes ir seleccionando una por una las variables para tener un modelo que sea lo más explicativo posible, digamos. Ok, perfecto. Oye, y la última, ¿cómo se usan estos estudios de los poliquetos para análisis evolutivos? Pusiste en tu primera lámina, utilizar para análisis relacionados con la evolución, con estudios. ¿Eso cómo lo han hecho? Pues es que mira, digo, con poliquetos y con otros organismos, pero por ejemplo, ver dentro de los patrones latitudinales, por ejemplo, el ejemplo que más fácil me viene a la mente, y te lo explico y luego regreso a los poliquetos, es, por ejemplo, en aguas continentales, en el mar, digo en el mar, en México, pues, cuando hice los análisis de fauna dulceacuícola, pues se distinguen dos faunas diferentes, una fauna que va a ser de afinidad neártica, que va a ser todo el altiplano mexicano, y una fauna de afinidad neotropical, que va a ser toda la que viene hasta la franja neovolcánica, hacia el sur, sureste, y que tiene que ver con una migración de organismos cuando se cerró el istmo de Tehuantepec de Panamá. Cuando hubo eso, emergió el istmo de Panamá, la fauna que estaba localizada en la zona en América del Sur, pues pudo migrar al norte y encontró condiciones adecuadas para su establecimiento. Y mucha fauna de Norteamérica también viene, pero su franja de distribución es, por ejemplo, pues el eje neovolcánico. Entonces eso nos permite también ver, cómo reconstruir cómo se fueron dispersando los organismos y fueron adaptando o encontrando nuevos sitios donde establecerse, con respecto a patrones o a fenómenos geológicos de mucha mayor envergadura. Por ejemplo, otros con estos mismos helmintos, parásitos de peces, pues el helminto, su universo es el pez en el que vive. Y hay muchos peces que pues, salen del río, aunque sean peces dulceacuícolas, salen de los ríos, entran al mar, suben por la costa y se meten a otra cuenca y entonces colonizan esa cuenca. Entonces, ¿cómo es que esos fenómenos de dispersión se dan? Y en poliquetos, pues también, o sea, porque, como te digo, o sea, no, aunque uno asume que en poliquetos la distribución va a ser constante, va a ser, sí, continua, si la encuentras a 1 metro de profundidad y a 200, pues en realidad va a ser como por parches, ¿no? En donde se van estableciendo conforme con las corrientes los mueven y demás. Y también los intervalos de distribución, si son estrechos, pues eso te dice que evolutivamente tienen un rango, un intervalo de tolerancia bastante pequeño a variaciones en el ambiente,
y otros que tienen un intervalo de tolerancia a las variaciones del ambiente mucho más grande, y entonces van a ser especies que van a tener una distribución mucho más amplia, porque pueden aguantar profundidades de 0 a 1200 metros sin ningún problema, y otras que nada más las encuentras de 1 a 5 metros y ya no aguantan la presión, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones y también de visiones evolutivas de los organismos se pueden ver con el estudio de estos patrones. Ok, Benjamín, pues muchas gracias. Pues si Mm, no hay más preguntas ni comentarios, pues te damos las gracias, Benjamín. Muchísimas gracias a Esperamos ustedes. que tu proyecto pues vaya avanzando como hasta ahora, súper bien con las publicaciones, los alumnos. Qué bueno que ya reclamaste tu laboratorio. Sí, ya era hora. Eh, y pues nos veríamos para una siguiente sesión del seminario de la red para dentro de 2 semanas, que es el martes 22 de junio para el último seminario pues, de esta temporada, que es de una investigadora, María Eugenia, que ella trabaja en el Instituto de Ingeniería, en la unidad que está en CISAL, me parece. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, pues los esperamos. Quien no se haya, siéntase pues en libertad pues de compartir estos links de los seminarios. Tenemos una página de la red donde vamos poniendo pues los eventos posteriores, los que están por ocurrir. Pueden dejar pues sus datos en la lista para mantenerse al tanto de las noticias, hacer comentarios, sugerencias, establecer contacto con los distintos ponentes que han participado en los seminarios, hacer colaboraciones, preguntas, tesis. Aquí en el chat tenemos cuál es la liga para que la puedan consultar, la puedan compartir. Y sin más, pues les agradecemos. Esperamos verlos próximamente por acá.